Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Derecho Mercantil Intermedio. El día de hoy vamos a trabajar la semana 16 y el tema a abordar el día de hoy es la empresa mercantil y sus elementos. El objetivo de esta clase es que ustedes como estudiantes comprendan la importancia de la sociedad mercantil e identifiquen los elementos que la integran. La empresa mercantil, originalmente el concepto de empresa ha surgido de la ciencia económica, en donde se establece que es una organización del factor capital y el factor trabajo. Son destino a la producción de bienes o servicios, a la mediación de los mismos por el mercado, y su conceptualización jurídica la encontramos en el Código de Comercio. La empresa mercantil va a tener una finalidad netamente económica, al igual que la sociedad mercantil, netamente económica. Veamos lo que dice de ella el Código de Comercio en su artículo 655, que es su base legal y que nos indica: se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. Y la empresa mercantil está reputada como bien mueble. Si nosotros vemos el conjunto de elementos que componen una empresa mercantil y que nos están diciendo que es el capital y los trabajadores y que tienen fines de lucro, nos damos cuenta que la empresa mercantil es netamente lucrativa, es netamente comercial. Y el código, la legislación también le da el valor de un bien mueble. ¿Y qué es un bien mueble? Es aquel que puede trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de su integridad. Por lo tanto, la empresa mercantil va a ser susceptible de enajenación y de todas las figuras legales que nos pueden permitir el cumplir con obligaciones ante una sociedad. La empresa mercantil tiene una naturaleza jurídica, y la naturaleza jurídica, para llegar a la misma se necesita conocer ciertas teorías. Dentro de esas vamos a ver hoy la teoría atomista, la teoría unitaria y la teoría intermedia. La teoría atomista nos dice que, según ella, es una yuxtaposición de ingredientes particulares carentes de unidad jurídica los que mantienen su individualidad. O sea, al decirnos que es una yuxtaposición, nos quiere decir que es algo que se antepone a intereses particulares carentes de unidad jurídica, y que va a ser de una forma individual en que se va a mantener una empresa mercantil. La teoría unitaria en contraposición nos dice que la empresa es una entidad que solo les da estudiarla como totalidad. Aquí ya no nos habla de unidad, aquí ya no nos habla de separación, sino que va a ser estudiada como totalidad, que sustituye a los elementos particulares que contribuyen a formarla. No reconoce elementos particulares, no reconoce elementos que conforman la empresa mercantil, sino que engloba su concepto a través de una totalidad, de una unidad común de la cual es imposible separar elementos. Pero como todas las teorías en derecho, pues tenemos los extremos en las teorías, y a Dios gracias encontramos la teoría intermedia, ¿verdad? Que nos permite tomar elementos de una como de la otra que hagan funcional el concepto, y por ende la aplicación de este concepto dentro de una realidad palpable. Esta teoría intermedia nos dice que la empresa en principio es una unidad, pero también puede ser considerada en sus elementos. En nuestro sistema legal encontramos que se reconoce la unidad de la empresa, pero si ésta deja de funcionar injustificadamente, sus elementos dejan de estar ligados a la unidad, la cual supone que puede entrar en relaciones jurídicas de forma independiente. Adelantito, en un par de minutos vamos a entender, porque vamos a ver cuáles son todos los elementos de la empresa, aunque ya los vimos someramente en la conceptualización que nos da la ley. Pero estos elementos, una vez que la empresa deja de existir, pueden también tener una funcionalidad de forma individual. Por eso es que la teoría intermedia no dice que la empresa no contiene elementos, o que al contener elementos, una vez disuelta la empresa, los elementos quedan fuera de función. La teoría intermedia nos dice todo lo contrario, que la empresa es considerada como una unidad, pero en el momento de una disolución de una empresa, los elementos que aún contenga pueden tener relaciones jurídicas de forma independiente o de forma singular.
Para entender esto vamos a ver los elementos de la empresa. Los elementos de la empresa son de diversa índole. Tenemos materiales e inmateriales. Estos inmateriales son los valores incorpóreos, dice la ley en referencia a estos últimos, o sea, son todos aquellos valores que no podemos concretizar, que no podemos encontrar los físicos, pero son elementos que constituyen la sociedad. Y dentro de todos los elementos que constituyen la sociedad tenemos el primero, el establecimiento. ¿Qué nos dice el establecimiento? Nos dice que se constituye por el lugar en donde tiene su asiento un comerciante, y según su complejidad de organización comercial puede tener un establecimiento principal y otros auxiliares. Puede tener un principal y puede tener sucursales, dependiendo de la complejidad del tipo de empresa mercantil que se dedique y por supuesto del monto que esta empresa mercantil juegue dentro del mercado interno o externo. Entonces, el establecimiento no va a ser nada más y nada menos que el centro de operaciones comerciales de la sociedad mercantil o de la empresa mercantil. El segundo de los elementos es la clientela y la fama mercantil. La clientela sería el conjunto indeterminado de personas individuales o jurídicas que manifiestan o que mantienen relaciones con este mercado. Este conjunto de personas que van a mantener una relación jurídico-comercial con la empresa mercantil y que van a obtener beneficios y van a aceptar obligaciones por parte de esa empresa en ese intercambio comercial, es a lo que nosotros le denominamos clientela. Y la perfecta organización de la empresa se le conoce como aviamiento y de hecho es lo que genera la fama mercantil, la cual se genera dentro de esta clientela al tener una satisfacción en diferentes grados o en diferente orden jerárquico por los servicios o los objetos que puede prestar una empresa mercantil al servicio de su clientela, al servicio de su población, al servicio de sus consumidores. Esto es lo que va a generar la fama mercantil y que se va a constituir como un elemento de la empresa, porque definitivamente esta fama mercantil es lo que le va a hacer tener una proyección social o una repercusión dentro de la vida económica que pueda tener esta empresa y por ende dentro de una posible transformación, fusión o disolución de la misma. El nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento también son un elemento distintivo de la empresa, porque una vez inscrita como tal, esta empresa va a ser reconocida por todas las personas a través del nombre y de sus signos distintivos y de su establecimiento. Los contratos de arrendamiento. El propietario de una empresa mercantil puede tener en arrendamiento los locales que realiza sus negociaciones, o bien esa misma calidad usaría otro tipo de bienes que son indispensables para el funcionamiento de la empresa. Muchas veces no solo se tienen en arrendamientos locales, podemos tener en arrendamiento maquinaria, podemos tener en arrendamiento una serie de situaciones y de cosas que nos permitan el funcionamiento de la empresa y por ende la productividad de esta empresa para cumplir con su función social. Dentro de los siguientes elementos tenemos el mobiliario y la maquinaria. Son elementos de la empresa atendiendo a la naturaleza y actividad a la que se dedique. Para algunas, dicho movimiento es imprescindible. Si nosotros vemos, por ejemplo, una maquila, definitivamente el mobiliario y la maquinaria que tiene una maquila es imprescindible. No podemos tener una maquila si no tenemos el mobiliario adecuado. Tampoco podemos tener una empresa industrial si no tenemos la maquinaria suficiente que cubra con el objetivo de producir lo que una empresa industrial produce. Sin embargo, podemos tener una empresa agrícola en la cual lo indispensable sea la mano de obra. Otro de los elementos de la empresa son los contratos de trabajo. Los contratos referidos son los de las personas que prestan sus servicios en dicha empresa. Contratos que ligan al comerciante con las personas que trabajan en su empresa. Y la importancia de este elemento radica en que si la empresa es enajenada, se supone que transmite los contratos de trabajo de manera que el adquiriente de esta empresa tiene que sustituir como nuevo patrono a la empresa vendida. ¿Por qué?
Porque el elemento personal de la empresa, que está representada a través de los contratos de trabajo, no puede quedar en el aire, porque tiene una legislación tutelar a través del derecho del trabajo. Por lo tanto, es una de las cosas que debe de velarse siempre en la fusión o transformación de una empresa, en virtud que debe de protegerse al personal. Dentro de la empresa mercantil, el siguiente elemento tenemos las mercaderías, los créditos y demás bienes y valores similares. Se señalan también como elementos de la empresa las mercaderías, cuyo destino esencial es el tráfico, que comprenden también en este rubro otro tipo de valores como títulos de crédito relacionados con la empresa transmitida. Los elementos de la empresa pueden transmitirse formando unidad o bien separadamente, y no se expresa que se estén enajenando, se entiende que todos son elementos. Pero estos elementos no necesariamente tienen que concurrir en conjunto para que se dé la empresa. Pueden darse por separado. La ley hace la salvedad que las patentes, los secretos de fábrica y de negocios de las concesiones exclusivas solo se transmiten por declaración expresa del titular, no siendo elementos jurídicos que por naturaleza pertenezcan a la empresa. Por lo tanto, van a necesitar de ciertas características para la transmisión de los mismos. Como dijimos al inicio, estos elementos de la empresa los tenemos regulados a partir del artículo 655 del Código de Comercio. Con esto terminamos la legislación aplicable para las empresas mercantiles. Y tenemos por último las preguntas para una retroalimentación del tema que ustedes pueden realizar con la lectura y con la presentación en las diapositivas del presente tema. Dice que es el conjunto de trabajos, elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y luego nos dice que recuérdense que hablamos de las teorías, ¿verdad? De las teorías para la empresa mercantil o para el surgimiento de la empresa mercantil. Que según esta teoría, nos dice la pregunta, la empresa es una yuxtaposición de ingredientes particulares carentes de unidad jurídica. Y eso es lo que mantiene su individualidad. ¿De qué teoría estamos hablando? Y por último tenemos que son valores incorpóreos, dice la ley, en referencia a estos. ¿A qué nos referimos? Es algo que ustedes pueden encontrar perfectamente en la presentación que tienen en sus manos en este momento para poder hacer una retroalimentación del tema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.